En las afueras de Coahuila se encuentra un bello municipio al pie de las montañas de la Sierra Madre Oriental, Arteaga. Hogar de numerosos árboles y bosques, Arteaga ofrece el espacio ideal para hacer actividades al aire libre, que van desde el senderismo, paseos a caballo y el avistamiento de aves, hasta deportes de aventura como el esquí o deslizarte en trineo, incluso cuando no hay nieve. Sus atractivos culturales incluyen una alameda, donde se celebra la Feria de la Naranja durante el mes de septiembre, el famoso árbol de la Llorona en la acequia de la antigua villa, un templo construido en el siglo XVIII y dos museos, el Museo de las Momias, a 40 minutos del centro, y la Casa Carranza, que alguna vez llegó a ser cuartel del mismo revolucionario mexicano y ahora sirve como archivo municipal. Arteaga cuenta además con una gran variedad de tiendas de licores y conservas de fruta que le han dado fama gracias a su producción de manzana, perón, membrillo y durazno, así como dos excelentes viñedos en los alrededores del pueblo. En cuanto a su gastronomía, es casi obligado probar aquí las tradicionales rellenas, las enchiladas, las carnitas, los dulces regionales y el pan. Pero hay un platillo que le pone sabor único en su tipo, las dinoquesadillas. Ubicada en el pintoresco pueblo de San Antonio de las Alazanas, parte de Arteaga, esta pequeña fonda es una creación del emprendedor chef Abraham Padilla, quien ha hecho de su propuesta un fenómeno digno de cualquier antojo prehistórico. ¿Cómo surgió la idea para crear las dinoquesadillas? Pues las dinoquesadillas las elaboro yo desde que tengo aproximadamente 6 o 7 años, pero de manera, digamos, recreativa solamente. Y un día les hice comer a mis compañeros de trabajo una, y de ahí empezaron de que vendan los chefs. Empecé a venderlas, las subí a mis redes y de pronto se hicieron famosas así nada más. Desde muy niño, Abraham tuvo una gran fascinación por los dinosaurios, que con el paso de los años pudo completarse como un gran sueño hecho realidad. ¿Qué significado tienen para ti los dinosaurios? Bueno, los dinosaurios me gustan mucho desde niño, entonces venir y cocinar esto y que la gente le agrade, pues está bien padre porque siento yo que sigue siendo un juego, la verdad. Para mí es un juego este tipo de cosas que pues a veces que me despierto y no creo que haya llegado a tanto, la neta. No, pero sí, aquí tiene súper lleno siempre. Sí, gracias a Dios siempre está lleno. Este sueño se convirtió en un negocio familiar, un negocio que continúa atrayendo a otros como él, apasionados por estos nobles gigantes de la antigüedad y, claro, por sus ricas creaciones. ¿Dónde aprendiste sobre gastronomía mexicana? La gastronomía mexicana es algo que viene de mis bisabuelas. La verdad, yo tengo 3 hermanas y ninguna de ellas le ha gustado tanto la cocina como a mí. Mi mamá aprendió de mi abuela de mi bisabuela, y es una tradición heredada ahí en la casa. Es costumbre hacer de la cocina algo que nos apasiona. Pero detrás de toda creación hay un proceso capaz de llevar a todo artista al punto de perfección de su técnica. ¿Por qué elegiste las quesadillas como platillo? Yo creo por la versatilidad de la masa, que nos permite hacer muchas cosas. De hecho, no solamente hacemos dinosaurios, a veces para fiestas infantiles, para otros pedidos nos piden otras figuras y con todo gusto se las hacemos. En este caso, lograr el mejor sabor en cada quesadilla y ofrecer un menú único capaz de satisfacer hasta el más voraz de los paladares. ¿Cuál fue el proceso de creación del menú que tienen aquí? Fue algo que la gente fue creando, creo yo, porque en un principio solamente era la de queso, ya que todos decían dino quesadilla con queso, porque aquí en el norte sí se acostumbra. Pero gracias a Dios que tenemos muchos visitantes foráneos, viene mucho de Ciudad de México, y nos empezaron a pedir, oye, ¿y no tienen de otro guiso? Oye, ¿y solamente es de queso? Y les digo, sí. Entonces, dada la necesidad y la demanda del cliente, empezamos a meter otros guisos y así lo fuimos creando. Después, pues fue de que el relleno, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Bueno, por color, y creamos los sabores también de las masas. Una experiencia que se traduce en miles de visitas al mes y comensales que se van siempre de aquí con ganas de volver y el estómago contento. ¿Qué experiencia se lleva la gente cuando viene aquí por primera vez? ¿Cuáles son las reacciones? Pues lo primero es sorpresa al encontrar un platillo, es artesanal. Después cuando lo prueban es la entera experiencia de las dinoquesadillas. Es sabor más la escultura perfecta que entregamos gastronómicamente para su estómago. Cosa que muchos no comprenden. Creen que es comida digamos comida rápida, fast food. Nosotros vendemos artesanías gastronómicas. Cada una de nuestras dinoquesadillas es creada a mano y pieza por pieza, no tenemos moldes ni nada por el estilo. Algunas de estas visitas provienen de otras partes de México, pero también reciben gente del extranjero, principalmente de Asia y Europa, que vienen hasta con recomendación solo con una idea en mente.
conocer su menú por completo. ¿De qué otros lugares han recibido visitas? Israel, Corea, Panamá, Colombia, ya parte de América, pero también Europa, Alemania. Hemos tenido holandeses, incluso gente que le da pena decir de dónde es, pero bueno, vienen y nos dejan su firma y ya sabemos que es de otra parte del mundo, africanos. Una vez el Doña Vero recibió una persona de Israel que vino nada más a comer su asado, porque se lo recomendaron bastante. Este menú incluye además platillos regionales con la sazón de la familia, una serie de divertidos frappés y una tienda con juguetes y recuerdos para que cualquiera pueda llevarse a casa. Además de ser tan querido, el lugar es de gran importancia, ya que apoyan el comercio de la región al crear diariamente sus alimentos con ayuda de cientos de productos de agricultores locales. Adoptamos todo lo que es el comercio de la región. Desde el cilantro, la calabacita, flor de calabaza, tomate, el chile, todo lo que sea necesario para poder hacerlo viene de la región de San Antonio de las Alazanas. Entonces activamos el comercio del pueblo mismo y lo sumamos al sabor y a la calidad que tienen nuestros agricultores aquí en el pueblo. San Antonio de las Alazanas y su gente han visto cómo ha crecido este negocio desde sus modestos orígenes. Atendido por Doña Vero, mamá del chef, originalmente era un puesto de comidas en la plaza principal. Aquí era mi casa, mi humilde casa, no teníamos nada de esto, nada. Yo vendía mi comida en la plaza, ahí duré 16 años vendiendo en la plaza. Luego se vino lo de la pandemia, se terminó y ya no nos dejaron ponernos igual en la plaza. Para nosotros se acabó lo que es el negocio, prácticamente yo no tenía ya negocio. Luego ya mi hijo inventa las dinoquesadillas. Y se hizo viral todo. Sí, se hizo viral. Tenemos 2 años con las dinoquesadillas. Es una bendición bien grande de Dios para nosotros. Ahora nosotros les damos mucho trabajo a 20 familias. ¿Qué nos podría decir de su cocina? Hábleme de su cocina. Yo lo hago porque amo mi trabajo. Sí, hay infinidad de comida, porque yo ya trabajé el tercer turno. Sí, ahorita ya es jefa. Sí, ya las chicas son las que se dedican a atender al cliente. Yo nomás lo único que checo es que me atiendan bien al cliente. Eso es lo ideal. Ahora el negocio consiste en 2 pequeños locales y están próximos a celebrar su 2º aniversario con nuevos planes y sorpresas para quienes los visitan. Gracias a Dios hemos ido creciendo y pues queremos seguir siendo esto, no perder nuestra esencia, pero poco a poco ir mejorando nuestras instalaciones. Ese es nuestro plan. Tenemos una sucursal en Saltillo también y pues es a lo que nos dedicamos, a esto, pero a darle un plus cada vez mejor. ¿Habrá alguna sorpresa o algún nuevo dinosaurio o algo que se espere por aquí? Sí, tenemos varias sorpresas. La primera que tenemos ahora es el Día de Muertos por nuestro 2º aniversario. Nosotros cumplimos 2 años el 4 de noviembre y ahí vamos a crear un evento bonito para festejar ese día. ¿Va a ser aquí o va a ser en Saltillo? Va a ser en Saltillo porque como cae entre semana, lo tenemos que hacer allá. Aquí solamente hay gente de viernes a domingo, pero igual ese fin de semana vamos a tener regalos y sorpresas para ese día. Que siguen llegando con la misma motivación con la que llegaron la primera vez al lugar. Y por supuesto, con la misma hambre por estas criaturas rellenas de queso.